que valió una cadena nacional, inclusive el viernes, del presidente Javier Milei, fue el famoso fallo respecto del tema de YPF. El fallo, a ver, lo vamos a preguntar mejor. Sebastián Soler, él era subprocurador del Tesoro en el gobierno de Alberto Fernández. Sebastián, Fernando Galván te saluda. Buenos días. Buenos días, gracias por llamarme. No, por favor. Sebastián, ¿el fallo dice que Argentina expropió bien YPF? Sí, y lo dice de una manera muy clara. Lo primero que dicen los jueces de Cámara es que todas las cuestiones involucradas en el caso se rigen por derecho argentino. Eso es importante, porque a continuación lo que los jueces dicen es el derecho argentino, a diferencia del anglosajón, incluye lo que se conoce como normas de orden público y señalan expresamente a la Ley General de Expropiaciones argentina y dicen: la Ley General de Expropiaciones establece en negro sobre blanco que ningún reclamo de un tercero, por ejemplo basado en el estatuto de una sociedad como YPF, puede restringir, impedir una expropiación o sus efectos. Y siguen diciendo, por lo tanto, obligar a un país como la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares es claramente un impedimento, una restricción, esa facultad que tiene el Estado argentino de expropiar por razones de utilidad pública como le parezca más conveniente, y por eso revocan el fallo de Presca. Es una manera jurídica de decir que lo que se hizo en 2012 se hizo de acuerdo con el derecho argentino, correctamente, o para decirlo vulgarmente, como usted me pregunta, bien. Claro, porque, a ver, esto digo aprovechando la experiencia de Sebastián, para que la gente entienda, porque es como que quedamos los argentinos de a pie, no voy a decir los argentinos de bien, porque eso sabemos a dónde responden, pero quedamos en el medio. ¿Por qué festejaba Milei? ¿Por qué festejaba Cristina y Kicillof, ¿no? Cuando entiendo, hay otros actores fundamentales, entre ellos usted en su tiempo, Sebastián, que han sido fundamentales para este fallo. Bueno, yo creo que lo que pasó el viernes fue una muy buena noticia para todos los argentinos, no para nadie en particular, para todos. Teníamos encima nuestro un fallo de 2023 de la jueza Lorta Presca que aplicaba incorrectamente el derecho argentino y que nos había condenado a pagar 16.000 millones de dólares más intereses. Es una enormidad. El fondo Burford Capital, el fondo inglés que nos demandó, había ganado en primera instancia y esos 16.000 millones representaban el 40% de los activos de su balance. Hoy tienen 0 y el valor de su acción ha caído a la mitad. Es decir, nos hemos sacado una mochila pesada de encima. Es muy importante para todos, para el gobierno y para los ciudadanos. Ahora, digo, esta causa no era solamente de Cristina o no es solamente de Milei, es una causa que ha atravesado a 4 gestiones. Sí, empezó en el último año del gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, y atravesó, como bien usted dice, los 3 gobiernos siguientes, incluyendo el actual. ¿Y qué se hizo bien en todo este tiempo para llegar hasta ese fallo? Bueno, desde el punto de vista técnico, a lo largo de todas las administraciones, empezando en el 2015, se sostuvieron los argumentos de derecho argentino, tanto de derecho público como privado, que son los que el viernes la Cámara tomó en cuenta para fallar a favor nuestro. Para poner el ejemplo más reciente, cuando se produce el último cambio de gobierno en diciembre de 2023, las nuevas autoridades toman un par de decisiones que son correctas. La primera es ratifican ratifican la contratación del estudio estadounidense, el estudio Sullivan y Cromwell, que había sido contratado en diciembre de 2019 por nuestra gestión, y lo dejan a cargo del caso, y es el estudio que trabaja en el caso hasta el día de hoy. Y también confirman al frente de la División de Internacionales de la Procuración a la doctora Mariana Loza, que era la persona que nosotros habíamos escogido para llevar adelante ese trabajo. Y lo más importante de todo, seguramente con el asesoramiento de los que acabo de mencionar, deciden
seguir en la apelación insistiendo en los mismos argumentos que habíamos planteado nosotros en primera instancia. Lo aclaro, no podían hacer otra cosa porque bajo el derecho procesal estadounidense, el apelante no puede plantear argumentos nuevos en una apelación. Tiene que limitarse a insistir en los argumentos y explicarle a la Cámara por qué el juez de primera instancia se equivocó al rechazarlos. Exacto. O sea que podríamos decir que fue un ejemplo concreto de política de Estado, seguir aquello que iniciaron ustedes y continuarlo en el tiempo hasta llegar a esto más allá de 4 gestiones distintas. Sí, yo creo que es así. Yo creo de nuevo que hay una distinción entre lo que se hizo muy bien a nivel de la defensa técnica, jurídica, en la Procuración del Tesoro, y bueno, las declaraciones más bien desagradables, inoportunas, a veces incluso hasta quizás un poco imprudentes, de dirigentes políticos, empezando por el presidente de la Nación, cuando hasta el día de hoy siguen diciendo, bueno, ganamos, pero lo que se hizo está mal, o incluso el presidente alguna vez ha dicho ilegal. Bueno, a esta altura no se puede seguir diciendo eso, sobre todo después de que la propia Cámara de Estados Unidos ha dicho que no, que sí fue legal. Pienso, ¿no? La importancia de funcionarios de carrera que se mantienen en una oficina tan clave, ¿no? Donde más allá de los vaivenes políticos mantienen una línea de conducta, mantienen un argumento judicial y logran un gran triunfo. Sí, yo creo que hay que valorar a los funcionarios de carrera, a los buenos funcionarios de carrera, a los funcionarios de carrera honesta, porque lo digo desde el punto de vista de alguien que ha sido funcionario político, ¿no es cierto? Sí, ser claro. procurador de Tesoro es un cargo político. Estamos mientras está el gobierno que nos designó. Para un funcionario político llegar a un organismo del Estado y encontrar que va a tener la oportunidad de trabajar con un equipo de funcionarios de carrera súper capacitados y trabajadores como son, ciertamente lo eran, aquellos que yo encontré cuando llegué a la gestión en diciembre de 2019 o los que fueron incorporándose durante nuestra gestión, bueno, se lo voy a decir fácil, es un alivio, porque no se puede llevar adelante una gestión política si uno no cuenta con el apoyo de lo que es el puntal más importante del Estado, que son los que siguen estando después de un cambio de gobierno. Digo, qué importante sería que los funcionarios políticos también mantengamos esa línea de conducta en lo que son políticas de Estado, ¿no? Y respetemos más allá del cambio del signo. Bueno, la democracia requiere alternancia, involucra alternancia. Y obviamente el gobierno tiene derecho a través de sus funcionarios políticos a llevar adelante las políticas públicas que considere convenientes y que fueron respaldadas por el electorado. Para poner un ejemplo muy concreto y que tiene que ver con el caso. El presidente de la Nación tiene derecho a decir lo que piensa acerca de la expropiación, es decir, si fue conveniente o no expropiar YPF, y él claramente considera que no debió hacerse. Yo pienso lo contrario, como muchos, y yo creo que a esta altura hay un creciente consenso de que fue bueno para el país expropiar YPF, hemos alcanzado el autoabastecimiento, tenemos saldos exportables de combustibles. Ahora, esa discusión es muy legítima, es una discusión que hay que dar, de eso se trata la democracia. Claro. Lo que no es legítimo es, además de ser eso, insistir, faltando a la verdad, de que lo que se hizo no solo fue inconveniente, que de nuevo eso lo puede decir, sino que estuvo mal hecho, fue ilegal, claramente no lo fue. Bueno, claramente no lo fue. Además, en el contexto, recordemos a la gente cómo se produce la expropiación de YPF, en aquel momento en manos de Repsol, y una empresa que estaba prácticamente devaluada y fundida. Yo no soy un especialista en política energética, pero lo que tengo muy presente es que en 2012, cuando se impulsa la expropiación, uno de los principales argumentos que se da es que Repsol, la política de dividendos que tenía, era cobrarse los dividendos en lugar de reinvertir esas utilidades en el desarrollo energético del país, empezando por Vaca Muerta. Eso se revierte con la expropiación. Y otra cosa que es importante recordar es que lo que ocurre en 2012, si bien es impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner y defendido en el Congreso por su entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue una decisión soberana, democrática, de toda la Argentina, expresada en el voto
de los En legisladores. el Congreso, exactamente. Exactamente, en diputados, la mayoría que aprobó la expropiación fue 208-32, Ujú. y en el Senado fue 63-3. Entonces, esto no fue una decisión de Cristina, la impulsó Cristina, pero fue una decisión de la Argentina democrática, y por lo tanto, lo bueno sería que todos la defendamos, más allá de discutir la conveniencia o no de una expropiación. Tal cual. Y hoy, bueno, con el diario del lunes a veces es más fácil, pero hoy vemos, ¿no? Hasta el presidente llama la atención que por un lado antes decía que había que privatizar, que había que vender, inclusive con vaca muerta, y hoy orgulloso usa el mameluco de YPF. Bueno, enhorabuena. ¿Qué quiere que le diga? Por las razones que sea, sería bueno que no se intente privatizar YPF. Yo creo, obviamente eso no prosperaría, pero, o bueno, qué sé yo. No soy Sí. político, pero quiero creer que no prosperaría. Ujú. Vuelvo al fallo. El fallo es un gran triunfo para los argentinos, como usted lo decía. ¿Hay posibilidad de apelación de ese fallo? Las hay, pero tienen pocas chances de éxito. No inexistentes, pero si quiere le explico. Ujú. El Fondo Burford sacó un comunicado inmediatamente después de que salió el fallo. Obviamente están muy frustrados, ¿no es cierto? Claro. Tenían 16.000 millones en la mano, ahora tienen 0. Ujú. Y indicó 3 posibilidades. La primera sería apelar el fallo a la Corte Suprema de Estados Unidos. Ujú. Bueno, a ver, la Corte Suprema de Estados Unidos toma en promedio 100 casos al año, Sí. de 8.000 que se le presentan. Ujú. Pero aún los 100 que toma son fallos que tienen una enorme relevancia constitucional en Estados Unidos. Este caso es muy importante para nosotros, pero no tiene relevancia Exacto. constitucional estadounidense. Ujú. Todo derecho argentino. Entonces, yo me animo a pensar que la Corte Suprema ciertamente no lo va a revertir, pero yo creo que ni siquiera lo va a tomar. Ujú. La segunda alternativa que tienen es ir a la propia Cámara y decirle, mire, Cámara, como este es un fallo muy importante, reúnase el plenario de todos los jueces de la Cámara y revisen lo que hicieron los 3 integrantes, sus 3 colegas que Ujú. integraron la sala. Por las mismas razones es difícil que eso prospere. Y les queda, Sí. eso sí, el CIADI. Ujú. Tratar de Claro. resucitar la demanda con un reclamo arbitral en el CIADI, aprovechando que el tratado bilateral con España, que probablemente sería el que usen, no tiene un plazo explícito de prescripción. Ujú. Eso yo no descarto que lo hagan, porque, bueno, viven de esto, ¿no es cierto? Claro, claro. Si van al CIADI, el CIADI no desestima inmediatamente, no vamos a tener la tranquilidad que al día siguiente el CIADI dice, no, ¿por qué me llaman? Yo no tengo nada que ver, chau. Ujú. No, va a haber, como ha sucedido todos estos años, algún titular en los diarios, Sí. nos demandaron de nuevo y después hay que esperar meses en un trámite que es mucho más opaco porque no se publicitan las presentaciones como sí ocurre en la justicia estadounidense. Sí. Pero bueno, yo creo que no debería prosperar eso. Ha pasado mucho tiempo, 14 años del supuesto incumplimiento, Ujú. y además el fallo de la Cámara pesa, ¿no es cierto? Claro. Para un tribunal del CIADI sería incómodo, difícil, Ujú. fallar en contra de lo que ya decidió un tribunal de la máxima instancia en Estados Claro, Unidos. que además es un fallo de Cámara, no es un fallo en primera instancia. Es un fallo ¿no? de Cámara, sí, es Claro. un fallo de Cámara. Ujú. A propósito de esto, Milei dijo, o los más papistas que el Papa de Milei, ¿no? Esto es gracias a las gestiones de Donald Trump. Digo, ¿puede ser? Bueno, yo no sé qué quieren decir con eso, ¿no? Obviamente no estoy ahí, o sea que lo primero que digo es no lo sé. Si lo que sugiere eso, para decirlo de nuevo en términos vulgares, es que Milei lo llamó a Trump y Trump llamó a los jueces, Claro. bueno, eso sería malo que estuvieran sugiriendo eso. Yo creo que nadie lo dice explícitamente porque hablaría de que el fallo fue un fallo de una justicia no independiente y por lo tanto un fallo cuestionable. O sea que eso es una mala idea, sugerir eso. Quiero creer que lo que están sugiriendo es otra cosa. Es cierto que el gobierno estadounidense, bajo la presidencia de Biden primero y después bajo la presidencia de Trump, presentó escritos amicus apoyando la defensa argentina. Ojo, no los presentó apoyando la apelación del tema de fondo, que es lo que se resolvió el viernes. Los presentó apoyando una apelación lateral, pero también importante, que era la apelación contra la orden de Presca, que pretendía que la Argentina pagara por adelantado la sentencia, aunque no estuviera firme, entregando las acciones de YPF.
en ese punto particular la Argentina apeló y Estados Unidos presentó amicus. Los que sí presentaron amicus en la apelación de fondo, unos amicus que se empezaron a solicitar durante el gobierno anterior y se concretaron durante el actual gobierno y también hubo continuidad, fueron 4 amicus de 4 países de la región con gobiernos de signos ideológicos diferentes, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador. Eso fue importante. Claro. Sebastián, gracias por atendernos esta mañana, gracias por aclararnos este panorama y bueno, dejarnos la tranquilidad de que esto ha sido un triunfo de todos los argentinos. Gracias a ustedes por llamarme, que tengan buen día. Abrazo grande.